Gracias, gracias, gracias. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Acompáñeme a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu fidelidad, porque tú eres bueno, porque tú estás con nosotros y tú nos mantienes con bien. Te doy gracias, Señor, porque también nos permites nuevamente compartir tu palabra y te pedimos que la palabra que vamos a escuchar en esta mañana edifique nuestras vidas, hable a nuestros corazones, pero no solamente hable a nuestros corazones, Señor, sino también los transforme. Te alabamos, Padre, por lo que tú eres. En el nombre de Jesús, amén. Estoy muy contento nuevamente de poder estar con todos ustedes, principalmente porque yo digo que no es igual estármelos imaginando a través de una cámara que estarlos viendo. Y eso para mí es motivo de mucho gozo, es motivo de mucha alegría. Y el día de hoy vamos a estar meditando en un pasaje de las Escrituras que encontramos en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. ¿Sí? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Puede buscarlo, pero no lo vamos a leer ahorita. Quiero antes hablarle algunas cuestiones acerca de esta carta que me interesa que tengamos presente. ¿Para qué? Cuando nosotros entendemos el contexto de la carta, el contexto bajo las circunstancias por las cuales se escribe la carta, la lectura simplemente le tomamos más sabor, le entendemos más. Y quiero que tenga en mente dos cosas. Lo primero que quiero que tenga en mente al estar haciendo esta lectura es que Pablo es quien escribe la carta y Pablo le escribe a Timoteo. Ahora, Pablo y Timoteo se puede decir que tenían una relación de amistad muy profunda, ¿sí? Pablo había sido para Timoteo, y seguramente usted lo sabe, pero Pablo había sido para Timoteo un padre espiritual. Pablo había sido para Timoteo un mentor, esa persona que camina al lado y te acompaña. Pablo había sido para Timoteo también un colaborador. Ellos trabajaron juntos. Y Pablo había sido para Timoteo un amigo. No cualquier amigo, un amigo de verdad, un amigo sincero. Entonces, la primera cosa que quiero que tenga en mente es esto, que entre Pablo y Timoteo tenían una fuerte relación de amistad, una fuerte relación de compañerismo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Pablo en algunas de sus cartas, cuando se refiere a Timoteo, le va a decir, mi amado hijo. Así se va a referir a Timoteo, le va a decir, mi amado hijo. Y eso nos habla de compañerismo. Lo segundo que quiero que tenga en mente es que cuando Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo, él se encuentra preso en Roma. Él está preso. Ahora, yo sé que han estudiado ya por algún tiempo la Biblia y usted me puede decir que hay otras cartas también que Pablo escribió desde la prisión precisamente. La segunda carta a Timoteo fue una de estas cartas que Pablo escribió desde la prisión. Pero quiero resaltar algo, ¿sí? Quiero resaltar algo importante. Cuando, por ejemplo, nosotros leemos la carta a Filipenses, por poner un ejemplo, cuando leemos la carta a Filipenses en el capítulo 1, versículo 19, si quiere puede buscarlo, puede corroborarlo, pero en el capítulo 1, versículo 19, Pablo le dice, yo sé que sus oraciones van a resultar en mi liberación. Yo sé que las oraciones que están haciendo van a resultar en mi libertad. Voy a salir preso. Cuando leemos también, por ejemplo, la carta que Pablo le escribe a Filemón, esto lo vemos igual en el capítulo 1, pero versículo 22. Cuando leemos esta carta de Pablo a Filemón,
él le dice lo siguiente: prepárame alojamiento, prepárame un lugar donde yo pueda llegar y quedarme. Pablo está preso, está escribiendo desde la prisión, pero le dice a Filemón: prepárame alojamiento, prepárame un lugar donde yo pueda quedarme, porque estoy seguro, dice nuevamente la misma frase, estoy seguro de que sus oraciones van a resultar en mi liberación. Entonces, resumiendo esto, lo que quiero que tengamos en mente son estas dos cosas. Primero, que hay una profunda amistad, Pablo y Timoteo. Segundo, que las circunstancias por las cuales escribe. Cuando Pablo escribe esta segunda carta, él sabe que va a morir. Cuando él escribe esta segunda carta, ya no vemos esas notas diciéndole a Timoteo: prepárame un lugar, o diciéndole: Timoteo, prepárate porque voy a ir a verte. Yo sé que sus oraciones van a resultar en mi liberación. No, pero sí vemos, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 6, a Pablo diciendo: mi tiempo se ha acercado. Pablo dice, es más, déjeselo, se lo leo. Pablo dice en el capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, ya no vemos esas pinceladas de optimismo por parte del apóstol, en donde le diga a Timoteo: voy a ir a verte, pero ahora le dice: mi tiempo está cerca, mi tiempo está cerca. Y no solo esto, cuando leemos esta segunda carta de corrido, podemos ver o apreciar en diversas ocasiones que Pablo le va a estar diciendo a Timoteo: ven a verme, Timoteo, ven a verme. En cuanto tengas la oportunidad, ven a verme. Pablo sabe que va a morir. Entonces, esto es lo que quiero que tengamos en mente. Son las palabras, vamos a leer las palabras de una persona que está a poco tiempo para ser sacrificado, a poco tiempo para reunirse con el Señor. Estas palabras profundas, impactantes, para su amigo. No cualquier amigo, para su amigo apreciado. Y entonces vamos a darle lectura al pasaje. Usted puede acompañarme con esta lectura. También usted que nos escucha desde casa puede hacer esta lectura. Es segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Y mira entonces lo que dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vuelve a decir: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Termina el versículo 7 diciéndole: considera lo que te digo. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Bien, el título para esta reflexión de esta mañana es: fortalécete en la gracia de Cristo. ¿Sí? Fortalécete en la gracia de Cristo. Son las palabras que Pablo le dice a Timoteo. Tú pues, fortalécete en la gracia de Cristo. Cuando leemos unos versículos antes a este pasaje que leímos en el primer capítulo de la segunda carta a Timoteo, Pablo ha hecho mención de algunas personas, algunos hombres que le han abandonado. Y menciona por lo menos dos nombres. Usted puede corroborarlo. Unos versículos antes, en el capítulo 1, menciona a Figelo y Hermógenes. Ahora, en este segundo capítulo,
Pablo se dirige a Timoteo y le dice, pero tú, estos me abandonaron, pero tú Timoteo, fortalécete en la gracia que es en Cristo. Este fortalecerse, déjeme explicarle un poco a qué se está refiriendo. Este fortalecerse es como una orden. A esto generalmente se le llama un imperativo. Es como una orden. Pablo le está diciendo a Timoteo, fortalécete, tienes que hacerlo. Fortalécete, Timoteo. No es si quieres, no es si puedes, tienes que hacerlo. Además, es un verbo en presente. Esto significa que Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que fortalecerte en la gracia de Cristo a partir de ya, y de manera constante, todos los días. No es algo que debas hacer solamente hoy, pero es algo que debes hacer a partir de ya y todos los días, fortalecerte en la gracia de Cristo. Finalmente, es un verbo en pasivo. Y esto significa o quiere decir que aunque Pablo le está dando la orden a Timoteo, le está diciendo, Timoteo, fortalécete en la gracia de Cristo. En realidad, es otra persona quien va a fortalecer a Timoteo. Es el Señor, por supuesto, es el Señor quien va a fortalecer a Timoteo. Pero se requiere que Timoteo él se mantenga aferrado a la gracia que de Dios ha recibido. Es algo dinámico en donde Dios va a fortalecerle a él, pero demanda que también él se mantenga cerca, del Señor. Resumiendo esto, lo que Pablo le está diciendo es, Timoteo, debes vivir cada día de tu vida cerca de quien proviene el poder. Nosotros sabemos quién es esa persona, ¿no? Jesucristo. Debes aferrarte a Él todos los días, no es cuestión de un momento, todos los días, de manera constante. Porque la gracia del Señor es lo único que te mantendrá de pie ante las dificultades. La gracia del Señor que nos fortalece es lo único que te mantendrá todos los días fortalecido de pie en tu peregrinaje en el Señor. Y me gustaría que en esta mañana, en este día, usted que me escucha en casa y también ustedes, hermanos que están aquí presencial, que pongan su nombre en lugar de Timoteo. Y entonces pueda usted escuchar la palabra del Señor que le dice, tú Miguel, tú Juan, tú Pedro, fortalécete en la gracia de Cristo. La carrera de Pablo estaba terminando ya. Él había terminado la carrera, así lo expresa en el capítulo 4 de esta misma carta. La carrera de Pablo estaba terminando, la carrera de Timoteo estaba comenzando. Ahora Timoteo debe continuar su peregrinaje haciendo lo que se le ha encomendado, pero para lograrlo, para poder llevar a cabo esa tarea, necesita, o el consejo de Pablo es, fortalécete en el Señor, fortalécete en la gracia de Cristo. Es la gracia de Cristo, mis amados hermanos, la que nos sostiene en momentos de dificultad. Es la gracia de Cristo la que nos sostiene en momentos de tristeza, en momentos de enfermedad. Pero demanda que usted y yo nos mantengamos cerca del Señor, nos mantengamos aferrados a Él todos los días, todo el tiempo. La gracia de Cristo que nos fortalece está presente en todos los aspectos de la vida cristiana, ¿sí? Está presente en todos y cada uno de los aspectos de la vida cristiana. Pero en esta mañana me gustaría que reflexionemos únicamente en dos áreas, o mejor dicho, en dos tareas para las cuales necesitamos vivir fortalecidos
en la gracia del Señor. Y vuelvo a decir esto, la gracia del Señor la necesitamos, la gracia del Señor que nos fortalece, la necesitamos todo el tiempo, en todo momento. Pero el día de hoy vamos a ver únicamente dos tareas, ¿sí? Dos tareas para las cuales necesitamos vivir fortalecidos en la gracia de Cristo. La primera tarea, necesitamos vivir fortalecidos en la gracia de Cristo para compartir nuestra fe. Para compartir nuestra fe. Versículo 2. Lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La primera tarea que Timoteo debe llevar a cabo es enseñar a otros lo que él mismo había aprendido de Pablo. Esto para la propagación del Evangelio. Estamos hablando de discípulos que hacen discípulos. Pablo fue el padre espiritual de Timoteo, estuvo con él, le acompañó, le enseñó, y ahora ha llegado el momento de que Timoteo haga lo mismo con otros. Algo que no he mencionado aún es que ese fortalecerse en la gracia de Cristo implica vivir conectados a Él. Implica mantenerse en constante contacto con la persona de quien recibimos el poder. A esto Juan en el capítulo 15 le llama mantenerse unido, conectado a la vid. Y él agrega, porque separados de Él, nada podemos hacer. Gracias. Y aquí el pasaje está hablando está mencionando, aquí el pasaje está hablando de una sola acción. Ya dijimos, enseñar a otros. Pablo le dice a Timoteo, esto que has aprendido de mí, esto que yo he hecho contigo, enséñalo a otros. Pero yo quiero que vayamos más allá. Quiero que nosotros que estamos escuchando esta reflexión, vayamos más allá. Porque en realidad, mis amados hermanos, necesitamos vivir en esa íntima comunión con el Señor y ser fortalecidos por Él todos los días, no solo para compartir la fe, no solo para enseñar a otros lo que nosotros hemos aprendido, pero necesitamos vivir fortalecidos en el Señor todo el tiempo para que nuestras acciones, ojo con esto, para que nuestras acciones, para que nuestras decisiones, para que todo lo que hacemos sea siempre en favor del reino. Ahora, debemos entender algo. Ya he mencionado que fortalecerse en la gracia de Cristo implica que nosotros nos mantengamos conectados en el Señor, en una íntima comunión con Él. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Es simple, es sencillo. Lo hacemos practicando lo que normalmente llamamos como disciplinas espirituales, ¿no? La oración, la meditación, el estudio de las Escrituras, la contemplación, y bueno, todas y cada una de las que podamos agregar y mencionar. Pero lo que quiero que entendamos es lo siguiente: estar en una íntima comunión con el Señor no se trata de orar todos los días, no se trata de estudiar la palabra todas las mañanas, ni se trata de escuchar música cristiana, porque cada una de estas cosas las podemos hacer nosotros como parte de una rutina. Así como me levanto y cepillo mis dientes, así como me levanto y me peino, qué sé yo, podemos hacer cada una de estas cosas de la misma manera, como algo rutinario, ¿sí? Entonces, no se trata de eso, no se trata de solamente hacerlo por hacerlo. Estar en una íntima comunión con el Señor implica que tu persona o nuestra persona sea controlada por el Espíritu Santo, de modo que en tus oraciones
encuentres descanso, que esas oraciones que haces verdaderamente te den alivio, de modo que la palabra que estudias todas las mañanas verdaderamente te lleve a ser como Cristo. Implica, mis amados hermanos, que nuestros pensamientos, que nuestras decisiones actúen en favor del reino, aún cuando nuestra carne se oponga, aun cuando no sea lo que nosotros queremos hacer. Gracias. Y quiero que preste atención aquí, por favor. El éxito para la tarea de propagar el evangelio, ojo con esto, el éxito para la tarea de propagar el evangelio y para cualquier otra tarea que pudiera mencionar, no depende ni de nuestras habilidades, ni de lo bueno que seamos, pero depende de cuán cerca nos mantenemos del Señor, de cuán estrecha es nuestra comunión con Él, porque al vivir cerca del Señor, al vivir aferrados a Él, tomados de Él, somos fortalecidos. Y creo que una de las personas que ejemplifica este estilo de vida es Pablo, el apóstol Pablo. Pablo sembró muchas iglesias, conocemos su historial, ¿no? Sembró muchas iglesias, él recorrió muchas ciudades compartiendo el evangelio y la mayoría de las cartas que tenemos en nuestro Nuevo Testamento son de Pablo. Ahora, a lo que quiero llegar es a esto. La razón por la que Pablo logró hacer todo esto no fue porque tuviera grandes cualidades, desde luego las tenía, pero no fue por eso. Tampoco fue por sus buenas credenciales. Nuevamente, Pablo, desde luego que tenía buenas credenciales, pero no fue por eso. La única razón por la que Pablo logró hacer todo esto es porque se mantuvo conectado con el Señor, se mantuvo en esa estrecha comunión con Él, de modo que cada día, todos los días, era fortalecido por el Señor. Pablo fue una persona común, como cualquiera de nosotros, una persona con debilidades, una persona que todos los días sostiene esa lucha contra el pecado. Pero la razón por la que Pablo logró realizar esta tarea con éxito fue porque vivía fortalecido en el Señor. ¿Seguimos teniendo la tarea de compartir nuestra fe? Desde luego que sí, por supuesto que sí, pero quiero que pensemos más allá de una tarea. Vivamos, hermanos, cada día en una íntima comunión con el Señor. Busquemos ser fortalecidos por Él, no solo para compartir nuestra fe cristiana, pero para todo lo que hacemos. Una vida fructífera, más que de nuestras habilidades, una vida fructífera depende de cuán cerca nos mantenemos del Señor. En eso consiste el fortalecerse en la gracia de Cristo, estar cerca de Él. La segunda tarea que Timoteo debe llevar a cabo, y para esto necesita estar fortalecido en la gracia de Cristo, es para perseverar hasta el final. Para perseverar hasta el final. En los versículos 3 al 6 de este pasaje que leímos, Pablo hace una clara invitación a Timoteo a participar de los sufrimientos que conlleva el seguir a Cristo. Y quiero que tenga presente esto: seguir a Cristo siempre va a traer una dosis de sufrimiento. Seguir a Cristo siempre va a traer una dosis de sufrimiento, pero vivir fortalecidos en su gracia, vivir fortalecidos en el Señor, nos garantiza llegar hasta el final. Si alguien sabía de sufrimiento a causa de Cristo, nuevamente podemos decir, ese era Pablo. Si alguien sufrió a causa del nombre de Cristo, ese era el apóstol. Leemos, por ejemplo, cuando él dice, 3 veces azotado con varas. Está hablando acerca de sí mismo y él dice, 3 veces azotado con varas.
una vez apedreado, 3 veces el naufragio. Padecí hambres, padecí fríos, estuve en peligros de ladrones. Y bueno, toda una trayectoria en donde el apóstol experimentó de primera mano el sufrimiento por seguir a Cristo. Y nuevamente decimos, lo que le mantuvo firme, lo que le permitió continuar, no es que fuera un superhombre. Lo que le mantuvo firme fue fortalecerse en la gracia de Cristo. El día de hoy se le va a grabar muy bien esta frase, fortalecerse en la gracia de Cristo. Y es mi intención que cuando usted la recuerde en casa, incline sus rodillas y le pida al Señor ser fortalecido por Él. Y usted tenga un momento de comunión con Él. Seguir a Jesús, lo dije hace un momento, seguir a Jesús siempre va a traer una dosis de sufrimiento. Y Pablo entonces emplea 3 metáforas para ilustrar este mismo principio. Pero en cada una de estas metáforas, bueno, él plantea la metáfora del atleta, del labrador y del soldado. Bueno, en cada una de estas resalta una acción concreta que Timoteo debe hacer para cumplir con la misión que se le ha encomendado, a pesar del sufrimiento. Y entonces emplea la metáfora de un soldado en la guerra. Y con esta metáfora, Pablo quiere enfatizar el mantenerse enfocado, direccionado, apuntado hacia el blanco, concentrarse en la misión, entregarse a la tarea y llevarla a cabo sin importar que ésta traiga sufrimiento. Es decir, Timoteo debe concentrarse en llevar a cabo la misión que se le ha encomendado, aunque ésta traiga sufrimiento. Y aquí podemos resaltar lo siguiente: cada uno de nosotros hemos adquirido una nueva nacionalidad, ¿no? Como parte del pueblo de Dios hemos adquirido esta nueva nacionalidad. Pertenecemos al reino de Jesús. Un reino que Jesús lo dijo, no es de este mundo. Un reino que es espiritual y demanda lealtad en nuestros pensamientos. Demanda lealtad en nuestro diario vivir. Demanda lealtad en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Ahora, yo quisiera que nos preguntemos en esta, me parece que ya es tarde, me gustaría que nos preguntemos en esta tarde, ¿qué tan enfocado estoy en la misión que se me ha encomendado? ¿Paso mayor tiempo pensando en cómo contribuir para el reino de Dios antes que para mi propio beneficio? Bueno, pues cada uno sabe. Cada uno de nosotros sabemos en el interior qué respuesta tendrían estas preguntas. Pero recuerde, mantenerse enfocado. Mantenerse enfocado. Es cierto, seguir a Jesús trae sufrimiento, pero Él nos ha dado una tarea. Él nos ha dado una tarea. Pongamos nuestros ojos en esa meta, fortalecidos siempre, tomados siempre de Él. La segunda metáfora que Pablo emplea es la de un atleta y en esta metáfora Pablo quiere resaltar el competir de acuerdo a las reglas. De acuerdo al contexto de la carta, competir conforme a las reglas tiene que ver con aceptar esa dosis de sufrimiento. Es decir, Timoteo debe llevar a cabo el ministerio que le ha sido encomendado y no tratar de tomar un camino fácil, no tratar de tomar otro camino para evadir el sufrimiento. Y debemos pensar en lo siguiente: cuando nosotros vivimos conectados con el Señor, cuando vivimos en esa íntima comunión con nuestro Señor, pasan 2 cosas. Generalmente pasan 2 cosas. 1, dejamos de buscar satisfacernos a nosotros mismos, pero comenzamos a actuar en favor del reino. Es decir, comenzamos a dejar a un lado las cosas que yo quiero, que yo busco, que yo pretendo, mis sueños, mis ilusiones, y
tomamos y hacemos parte de nosotros la tarea que Dios nos ha dado. Tomamos y hacemos parte de nosotros el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo segundo, cuando trabajamos a favor del reino, recibimos más ataques. Esto es un hecho. Seguir de cerca a Jesús siempre va a traer más ataques hacia nuestra persona. Es por eso quizá que en ocasiones preferimos seguirle de lejos para evitar este tipo de cuestiones. Entonces, seguir a Jesús de cerca, estar conectados con Él siempre y obviamente trabajar en favor del reino siempre va a traer mayores problemas, mayores padecimientos. Pero también cuando nosotros hacemos nuestra la tarea de nuestro Señor, cuando nosotros dejamos a un lado nuestras ambiciones personales y trabajamos para el Señor, también son en esos momentos cuando mayormente somos fortalecidos y sostenidos por la gracia de Cristo. Es cierto, cuando nos mantenemos cerca del Señor, cuando le seguimos de cerca, generalmente hay más ataques, recibimos más ataques, pero también son esos momentos en los que la gracia de Cristo nos sostiene y nos dice: aquí estoy para ayudarte, yo te sostengo, tú confía en mí, mantente cerca de mí. Para nosotros, hermanos, competir de acuerdo a las reglas es vivir haciendo la voluntad de Dios, aun cuando esta no sea lo que yo quizá en mi ignorancia preferiría. Nosotros preferimos muchas cosas antes que hacer la voluntad de Dios, pero competir de acuerdo a las reglas es vivir haciendo la voluntad de Dios, aun cuando no sea lo que yo prefiera. Finalmente, la metáfora del labrador enfatiza la necesidad del trabajo duro a pesar del sufrimiento. Si el campesino quiere recibir fruto, entonces debe trabajar duro, debe esforzarse. No sé cuántos de ustedes, hermanos, que nos escuchan y que están aquí presentes, no sé cuántos de ustedes tienen conocimiento del campo, si alguna vez le ha sembrado alguna planta, quizá maíz, pero esto es un trabajo duro. Es un trabajo pesado porque no solamente se trata de tirar la semilla y ya solita nace y esperar el fruto, no, claro que no, hay que trabajar y trabajar duro. A mí me tocó ver esta experiencia en mi pueblo donde vivo. Las personas se levantan a las 5 de la mañana para salir a trabajar, un mes, 2 meses antes de que comiencen las lluvias. Y entonces se van a esa hora y comienzan a trabajar la tierra. Quitan las piedras, remueven la tierra, quitan la maleza y entonces que la tierra esté preparada para tirar la semilla. Es un trabajo pesado, es un trabajo duro y demandante. Y Pablo usa esta metáfora para decir que de igual forma nosotros, si queremos recibir fruto, debemos trabajar duro. Ahora, el fruto del que Pablo está hablando aquí no es posesiones materiales, no es buena economía, no es quizá bienes materiales. No, el fruto del que Pablo está hablando aquí es escatológico. Es el pago que Dios nos dará por haber trabajado esforzadamente en la tarea que nos designó, por llegar hasta el final. Entonces, hermanos, con el uso de estas metáforas, Pablo nos anticipa que seguir a Jesús, seguir al Señor y seguirlo de cerca en esa comunión siempre trae una dosis de sufrimiento. Pero vivir fortalecidos en la gracia del Señor, ser fortalecidos por Él al mantenernos cerca de Él, nos garantiza llegar hasta el final. Lo dice una persona que está al final de sus días, que está llegando al final de sus días en esta tierra. Lo dice una persona que sabe lo que está diciendo porque él lo vivió, lo experimentó personalmente, Pablo.
Y él al final de esta carta va a decir, después de los versículos que leímos, después del versículo 6 donde dice, estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca, él va a decir, terminé la carrera, terminé. ¿Por qué? ¿Porque fuera un superhombre? ¿Porque fuera el superapóstol? Por supuesto que no, porque el Señor le fortaleció. Esa fue la única razón. Dijimos en esta tarde, necesitamos vivir fortalecidos en la gracia de Cristo para compartir la fe cristiana. Y aquí hablábamos de vivir fortalecidos no solamente para compartir la fe cristiana, no solamente para hacer una tarea, pero hablábamos de vivir fortalecidos todos los días de manera constante en cualquier cosa que hagamos. Dijimos también que necesitamos estar fortalecidos en la gracia de Cristo para perseverar hasta el final. Para perseverar hasta el final. Y quiero terminar con esto. La gracia de Cristo, creo que lo dije hace un momento, pero la gracia de Cristo está presente en todos los aspectos de la vida cristiana. La gracia de Cristo que nos sostiene no se limita a una actividad, a una sola acción. No, está presente en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Fue la gracia de Cristo la que fortaleció a Pablo cuando en el capítulo 4 de esta misma carta él dice, todos me abandonaron, pero él dice, pero el Señor estuvo conmigo. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Fue la gracia de Cristo la que fortaleció a Pablo para ayudarle, para enseñarle a vivir en cualquiera que fuera la situación. Él dice en su carta a Filipenses, él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué dice? Que me fortalece. En Cristo que me fortalece, no en mis fuerzas, no en lo que yo soy. Todo lo puedo en Cristo, porque de Él recibo la fortaleza. Fue asimismo, hermanos, la gracia de Cristo la que sostuvo a Pablo para llegar hasta el final de sus días, habiendo cumplido la tarea que le fue encomendada por Dios. Me encantan estas palabras que utiliza Pablo. Voy a darles lectura. Me encantan estas palabras que utiliza Pablo al final de su carta en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, versículos 6 al 8. Mire lo que dice, capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Me impacta cada vez que escucho estas palabras, sabiendo que son quizá de las últimas palabras de Pablo, y él está tranquilo y diciendo, yo ya terminé, porque el Señor me fortaleció. Esa misma gracia, mis amados hermanos, es la que le sostiene a usted y me sostiene a mí y nos sostendrá a nosotros todos los días de nuestra vida. Pero necesitamos, de verdad, necesitamos vivir conectados a Él. Ya dijimos, no se trata solamente de orar por orar, de leer la Biblia por leer la Biblia, sino que nuestras oraciones realmente nos den descanso, que nuestra lectura diaria realmente moldee nuestro corazón y nos haga parecernos más a Él. Yo quiero invitarle en esta tarde, la invitación es esta.
Vivamos fortalecidos en la gracia de Cristo. Vivamos fortalecidos en la gracia de Cristo, porque de ello depende cada aspecto de nuestra vida. Que todas las mañanas, que todas las tardes y todos los días usted pueda tener presente esto. Necesitamos vivir fortalecidos en la gracia de Cristo. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, porque tú eres bueno, porque es tu gracia, Señor, la que nos fortalece todos los días. Nosotros solos reconocemos que no podemos, por nuestras fuerzas, simplemente no podemos, Señor. Pero reconocemos que eres tú quien nos fortalece para continuar, para seguir adelante. Señor, te pido que esta palabra que se ha expuesto en este día toque el corazón de mis hermanos y moldee nuestras vidas, Señor, para vivir todos los días conectados a ti, para vivir todos los días aferrados a ti, y que podamos realmente ver cómo tu gracia nos fortalece a cada momento. Bendícenos, Señor, en tus manos estamos. En el nombre de Jesús, amén.